Buen día, estudiantes de segundo medio. Les doy la bienvenida a un nuevo video tutorial, ya terminando nuestro año escolar, donde finalizaremos el ámbito de las raíces enésimas, viendo un último componente de ellas que corresponde al concepto de racionalización. Cuando hablamos de racionalización nos enfrentamos a una situación como la siguiente. La racionalización es necesaria cuando tenemos una expresión fraccionaria, o una fracción, que contiene una o bien más raíces irracionales o no exactas en su denominador, es decir, en la parte de abajo. En este caso es necesario transformar nuestra fracción de modo que ya no posea estas raíces en el denominador. Sin embargo, esto debe ser realizado sin cambiar su valor numérico. Para esto, se amplifica nuestra fracción por una expresión tal que se elimine la o las raíces del denominador, y para esto tenemos tres métodos distintos. El primero de estos métodos corresponde a la raíz cuadrada en el denominador. En este caso tenemos la fracción con numerador a y denominador raíz cuadrada o raíz de b. Por lo tanto, lo que debemos realizar en este caso para que la raíz desaparezca de nuestro denominador es amplificar por el valor de la misma raíz del denominador, o sea, por la raíz de b. Por lo tanto, multiplicaremos tanto nuestro numerador como nuestro denominador por la raíz cuadrada de b, obteniendo el siguiente resultado. Como vemos, en nuestro numerador simplemente multiplicamos la letra a, que puede corresponder a cualquier número, por la raíz de b, mientras que en nuestro denominador, al multiplicar estas dos raíces idénticas, el símbolo de la raíz desaparece, es decir, logramos nuestro objetivo de eliminar la raíz en el denominador. ¿Por qué se produce esto? Recordemos que cuando multiplicamos dos raíces iguales, el signo de la raíz desaparece. Si lo vemos a través de las propiedades de las potencias, recordemos que la raíz cuadrada de b puede escribirse como b elevado a 1 medio, y nuevamente raíz cuadrada de b puede escribirse como b elevado a 1 medio. Al multiplicar estos dos resultados, mantenemos nuestra base, sumamos los exponentes y tenemos b elevado a 1, es decir, obtenemos la cantidad subradical eliminando el símbolo de la raíz, y de esta manera obteniendo la expresión buscada, donde eliminamos el símbolo de la raíz en el denominador. Veamos un par de ejemplos utilizando números para ver cómo funciona. Nuestro primer ejemplo es 3 partido en la raíz cuadrada de 7. Haciendo caso entonces de la instrucción de nuestro primer método, amplificaremos por el mismo valor de la raíz del denominador, es decir, multiplicaremos tanto el numerador como el denominador de nuestra fracción por el valor raíz de 7. En este caso obtenemos que en el numerador el valor obtenido es 3 raíz de 7, mientras que en el denominador tenemos que la raíz desaparece y solo conservamos nuestra cantidad subradical, o sea, el número 7. Recordar que como la racionalización es una transformación, esto no va a cambiar mi valor y solamente consiste en cambiar mi expresión por una que pueda ser comparada más fácilmente o bien operada mediante multiplicaciones o divisiones con otra raíz. Es decir, nuestro resultado final o nuestro proceso en este caso finaliza al obtener una fracción donde en el denominador ya no existe la raíz. Otro ejemplo puede ser el siguiente. Nuestro numerador es 1 y el denominador es la raíz de 6. Nuevamente nuestro objetivo es eliminar la raíz del denominador. Por lo tanto, amplificaremos, es decir, multiplicaremos el numerador y el denominador por la raíz de 6. Obtenemos entonces en el numerador la raíz de 6, ya que se multiplica por 1, no cambia su valor, y en el denominador nuevamente vemos que
el símbolo de la raíz desaparece y obtenemos la cantidad subradical 6, logrando nuevamente nuestro objetivo de eliminar el signo o el símbolo de la raíz cuadrada. Luego tenemos el método número 2, que es quizá uno de los más complejos, pero también uno de los menos utilizados, que corresponde al método de la raíz enésima en el denominador. Este método se diferencia del anterior, ya que no necesariamente va a ser una raíz cuadrada, es decir, el índice de nuestra raíz puede ser un índice 3, 4, 5 u otro número. Y nuestra cantidad subradical tendrá un valor donde no alcanzará en su exponente a superar el índice de la raíz. En este caso, para eliminar la raíz del denominador, se amplifica hasta que el exponente de la potencia que está en la cantidad subradical se iguale al índice de la raíz. Es decir, vamos a multiplicar nuestra raíz de índice C, base B y exponente D por una raíz tal que tenga el mismo índice C, pero donde al sumar el exponente D con el nuevo exponente se dé como resultado el índice que corresponde a la letra C. Si bien este método es un poco engorroso al utilizarlo con letras, tenemos un par de ejemplos numéricos para hacer más notoria esta transformación. Por ejemplo, tenemos la fracción con numerador 2 y denominador raíz octava de 3 elevado a 3. Podemos ver, por ejemplo, que el índice de la raíz, 8, es mayor que el exponente de la cantidad subradical, 3. Por lo tanto, nuestro objetivo es amplificar de tal manera que este 3 se transforme en el 8 del índice, de manera que podamos simplificar esta expresión y hacer desaparecer nuestra raíz. Por lo tanto, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuánto debo yo sumar al número 3 para que se transforme en el número 8? Que es la expresión que aparece acá arriba con letras. Como la diferencia entre 8 y 3 es de 5, amplificaremos por la siguiente expresión. Será una raíz con igual índice, 8, con igual base, 3, pero donde el índice 5 al sumarlo, donde el exponente 5 al sumarlo con el exponente 3 nos dará como resultado el índice 8, que hará desaparecer nuestra raíz enésima. Como es una amplificación, esta expresión también será multiplicada en el numerador de nuestra fracción. Ahora, al multiplicar los denominadores, tenemos que mantenemos nuestra base 3, sumamos los exponentes 3 y 5, dando un total de 8. Por lo tanto, la raíz octava de 3 elevado a 8 es 3. Por lo tanto, desaparece el signo o el símbolo de la raíz y nuestro denominador es un número, en este caso entero, que corresponde al número 3. Ahora, el numerador generalmente quedan unas expresiones bastante feas, por decirlo de alguna manera, o poco agradables a la vista. En este caso simplemente juntamos el numerador inicial con la expresión que ocupamos para hacer desaparecer la raíz en el denominador. Veamos a continuación otro ejemplo numérico. Tenemos numerador 4 y denominador raíz sexta de 2 elevado a 5. Nuevamente tenemos que el índice de la raíz, o sea 6, es mayor que el exponente de nuestra cantidad subradical, o sea 5. Y al igual que en el caso anterior, nos hacemos la pregunta: ¿cuánto debo yo sumar al número 5 para que su valor se transforme en 6? En este caso la diferencia o la distancia entre 6 y 5 es de 1. Por lo tanto, amplificaremos por la siguiente expresión.
Mantenemos el índice 6, conservamos también la base de nuestra cantidad subradical y el exponente, que debe ser sumado 5 para que su valor sea 6, es de 1. Por lo tanto, amplificaremos por la raíz sexta de 2 elevado a 1. Luego tenemos que 2 elevado a 5 por 2 elevado a 1 nos da un resultado de 2 elevado a 6. Luego la raíz sexta de 2 elevado a 6 es 2. Por lo tanto, desapareció nuestro símbolo o signo de la raíz, que es el objetivo de la racionalización. En la parte de arriba, al igual que en el ejemplo anterior, simplemente conservamos ambos resultados o ambos números, el 4 y en este caso la raíz sexta de 2. Por lo tanto, nuestro resultado sería 4 veces la raíz sexta de 2 partido en 2. En algunos casos, luego de racionalizar, podemos avanzar más en la resolución de nuestros ejercicios. En este caso tenemos 4 partido en 2, donde podemos reducir nuestra fracción, obteniendo una expresión final de 2 veces la raíz sexta de 2. Nuestro tercer método, que es uno de los más ocupados, corresponde a la adición o sustracción de raíces en el denominador. Esto se produce cuando en el denominador de nuestra fracción tenemos una suma o resta de una o más raíces irracionales o inexactas. En este caso, para eliminar o hacer desaparecer estos símbolos o estas raíces, se amplificará por la operación contraria a las raíces del denominador. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro primer caso, la operación que está relacionando la raíz de b con la raíz de c es una suma. Por tanto, nuestra amplificación será por los mismos valores, raíz de b y raíz de c, pero con la operación contraria a la suma, es decir, con la resta. Como es una amplificación, multiplicaremos tanto el numerador como el denominador de nuestra fracción por la misma expresión. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? En la parte de abajo de nuestra fracción, es decir, en nuestro denominador, recordemos que tenemos un producto de binomios, es decir, dos elementos multiplicado con dos elementos. Por lo tanto, debemos multiplicar, siguiendo las propiedades de los productos notables, el primer elemento con el primer elemento con el segundo elemento con el primer elemento y el segundo elemento con el segundo elemento. Cuando multiplicamos la raíz de b por la raíz de b, eliminamos el signo de la raíz cuadrada, obteniendo solo la cantidad subradical b. Luego multiplicamos la raíz de b por la raíz de c. Sin embargo, como esta raíz de c tiene asignado un signo negativo, tenemos menos raíz de b por c. Luego multiplicamos la raíz de c por la raíz de b, ambas con signo positivo, por lo tanto tenemos más la raíz de b por c. Y por último multiplicamos la raíz de c por la raíz de c, donde desaparece el signo de la raíz, y como un elemento es positivo y el otro negativo, esto nos quedará con signo negativo. En nuestro denominador entonces tenemos b menos raíz de b por c más raíz de b por c menos c. Por lo tanto, como los elementos centrales tienen el mismo valor, pero uno tiene signo negativo y el otro signo positivo, al sumarlos estos desaparecen, quedando solamente b menos c, es decir, nuestra primera cantidad subradical menos la segunda. Ahora, en nuestro numerador debemos multiplicar nuestro numerador inicial, que era a, por
la expresión que utilizamos, que era raíz de b menos raíz de c. Y la mayoría de las veces nuestra expresión no es necesario resolverla, ya que solamente quedará expresada para adecuarse a alguna de las alternativas de los ejercicios a los que nos enfrentemos. Ahora, cuando en nuestro denominador, en vez de presentarse una suma, se presenta una resta, haremos exactamente el mismo proceso, solo que en este caso, como se presentaba una resta, la operación contraria corresponde a una suma. En nuestro denominador, entonces, tendremos la siguiente expresión. Al multiplicar la raíz de b por la raíz de b, nuestra raíz desaparece y obtenemos nuestra cantidad subradical b. Multiplicamos la raíz de b por la raíz de c, obteniendo raíz de b por c. Multiplicamos menos raíz de c por raíz de b, obteniendo menos raíz de b por c. Y multiplicamos raíz de c por raíz de c, eliminando el signo de raíz y conservando la cantidad subradical, pero con signo negativo, ya que la primera raíz tenía signo negativo y la segunda signo positivo. De esta manera, al igual que en el primer caso, nuestro denominador queda como la diferencia entre nuestra primera cantidad subradical b y nuestra segunda cantidad subradical c. En este tercer método, siempre el denominador obtenido luego de amplificar será la primera cantidad subradical menos la segunda. Al igual que en el caso anterior, en nuestro numerador tenemos el numerador inicial a multiplicado por la expresión que utilizamos para amplificar, donde no es necesario desarrollarla, ya que nuestro interés era eliminar la raíz del denominador y adecuar nuestro resultado a alguna de las alternativas que presentan nuestras preguntas. Vamos a ver cómo funciona esto con números. Tenemos 2 partido por la raíz de 6 más la raíz de 3. Como nuestro denominador representa una operación de suma, amplificaremos por la misma expresión, es decir, utilizando la raíz de 6 y la raíz de 3, pero con la operación contraria, o sea, la resta. Recordemos que en nuestro denominador siempre quedará la resta entre la primera cantidad subradical, es decir, 6, y la segunda cantidad subradical, o sea, 3, ya que los elementos centrales de nuestro producto notable, es decir, la raíz de 18, quedará siempre una con signo negativo y otra con signo positivo, por lo que se anularán. Ahora, en nuestro numerador tenemos 2 por raíz de 6 menos raíz de 3, resultado que no desarrollaremos más. Luego, desarrollamos entonces la resta en nuestro denominador, obteniendo que 6 menos 3 nos da un resultado de 3, logrando nuestro objetivo de eliminar o hacer desaparecer las raíces inexactas del denominador. Nuestro segundo ejemplo es 1 partido en 3 menos la raíz de 2. Si se fijan en este caso, en este ejemplo en particular, solo tenemos una raíz inexacta. Sin embargo, cuando tenemos un binomio, es decir, dos términos, y al menos uno de ellos es una raíz inexacta, debemos proceder igual que en los casos anteriores, es decir, utilizando el método 3. Por lo tanto, amplificaremos por esta misma expresión, pero con la operación contraria. En este caso, tenemos 3, la raíz de 2, pero esta vez van a estar relacionadas mediante una suma. Al desarrollar, tenemos que en nuestro denominador, al igual que en los casos anteriores, obtenemos, en este caso, 3 por 3 nos dará 9, que es el valor que se mantendrá para el resto del desarrollo del ejercicio. 3 por raíz de 2, con signo positivo, y menos 2, o sea, menos raíz de 2 por 3, nos da nuevamente 3 raíz de 2, pero con signo negativo. Por lo tanto, al igual que en los casos anteriores, los elementos centrales se
eliminan. Y por último tenemos raíz de 2 positiva, raíz de 2 negativa, el símbolo de la raíz se elimina y nos queda menos 2. Tenemos entonces la cantidad subradical 2, en este caso el primer número elevado al cuadrado, y al igual que en los casos anteriores se resta. 9 menos 2 nos da un resultado de 7 en el denominador. En la parte de arriba, en el numerador de nuestra fracción, multiplicamos 1 por 3 más raíz de 2, obteniendo como resultado final 3 más la raíz de 2 partido en 7, logrando una vez más nuestro objetivo de hacer desaparecer o eliminar las raíces inexactas del denominador. Estos tres métodos se utilizan con un reconocimiento visual, donde el primer método se utilizará cada vez que tengamos una sola raíz cuadrada en el denominador. Nuestro segundo método se utilizará cuando tengamos una raíz enésima en el denominador, donde el índice es mayor que el exponente de la cantidad subradical. Y nuestro tercer método lo utilizaremos cada vez que tengamos una o más raíces en el denominador que estén relacionadas entre sí por una suma o bien una resta. Una de las ventajas de realizar estas racionalizaciones o de racionalizar las expresiones que contienen estas raíces cuadradas en el denominador es que los resultados que obtenemos al final se pueden aproximar y comparar de manera más sencilla con otros valores obtenidos. Si bien es un concepto o unas transformaciones un poco complejas o quizá visualmente no tan agradables, son contenidos que veremos más adelante, que se relacionan con contenidos de tercero como son los números complejos y que probablemente empecemos a ver de manera más repetitiva o habitual a medida que nos acerquemos a cuarto medio y a la rendición de las pruebas de selección universitaria. Para finalizar con este video tutorial, les presento la actividad relacionada con él, que corresponde a 8 ejercicios que se presentan en la página 32 de su texto de matemática, donde debemos, utilizando los 3 métodos anteriores, racionalizar las siguientes expresiones. Verán que algunas de ellas son fáciles de identificar cuál es el método que debe utilizarse, y en particular en la última pregunta, la pregunta H, tenemos que utilizar tanto el método 1 como el método 3. Como consejo, les recomiendo primero utilizar el método 1 y luego el método 3 para poder racionalizar esta expresión. Recuerda que para cualquier duda o para hacer llegar el desarrollo de tus actividades, puedes hacerlo a cualquiera de los correos que se presenten en pantalla, y tanto yo como la profesora Lisbeth siempre vamos a estar con la disposición de ayudarlos y atender sus dudas. Espero que tengan una buena semana y también un buen término de este año escolar que ya está llegando a su final. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo.